Estefanía respiró hondo y se ajustó el velo, mirando su reflejo en el espejo. Su amiga, quien la acompañaba, le comentó: «Vamos, deja de estar nerviosa, deberías estar feliz por este día tan especial. Además te casarás con un hombre maravilloso. Ya quisiera tener yo esa suerte tuya, un novio trabajador, honesto, sin ningún vicio, amable y que te ama. ¿Qué más puede pedir una mujer?». La novia sonrió. No obstante aquella conversación, se interrumpió con la voz de la empleada Margarita: «Señorita, los invitados y el novio la esperan». Desde el pasillo ya se escuchaba el murmullo de los presentes y hasta la música que los acompañaría. La boda daría lugar en la hacienda que el padre de la novia tenía en el campo, pero ella no dejaba de sentirse nerviosa. Verás, años atrás, cuando la mujer tenía 12 años, había visto a su padre confiar en alguien que parecía ideal, una maravillosa mujer que se ganó el afecto de todos con su carisma y amabilidad. Pero con el tiempo, esa máscara se desmoronó. Aquella persona resultó ser manipuladora y cruel, llevándose no solo parte del patrimonio familiar, sino también la confianza de su padre en los demás. Esa experiencia la marcó profundamente, sobre todo al ver a su padre sollozar. Aquello le dejó una cicatriz en el alma, que nunca terminó de sanar, y ahora lo echaba mucho de menos, pues él partió antes de conocer a su novio. Y por eso, cada detalle en Eduardo lo revisó 1000 veces en su mente. Las palabras que elegía, los gestos amables, ¿era él realmente como aparentaba? ¿O había perfeccionado un guión, sabiendo exactamente qué decir y cómo actuar para ganar su confianza? Incluso la propuesta de matrimonio había sido como de un cuento de hadas, en un viaje en la costa, en un lugar inesperado, al lado de la playa. Estefanía ahora jugaba con el anillo de compromiso en su dedo, algo que últimamente hacía sin darse cuenta. Sentía una inquietud, como si una parte de ella intentara decirle algo que no podía entender del todo. Miró por la ventana. No era miedo lo que sentía, pero sí una duda constante, una sensación que no desaparecía. Entonces recordó algo que su abuela siempre le decía: «La seguridad no viene de afuera, sino de lo que decides en tu corazón». ¿Es normal estar nerviosa antes de casarse? En teoría, debería sentirse feliz y emocionada, pero había algo en su interior que no la dejaba tranquila. De hecho, la ausencia de los padres de Eduardo en su boda era algo que la intrigaba, y más porque ni siquiera los conocía. Según el novio, vivían lejos, en un pequeño pueblo, y no podían viajar debido a problemas de salud, pero juró que un día la llevaría a visitarlos. Sin embargo, esa explicación parecía algo vaga. Por teléfono, los padres de Eduardo parecían amables, pero él hablaba poco de ellos y de su infancia. Estefanía se preguntó si la reserva de Eduardo sobre su familia se debía a la vergüenza por su origen humilde. ¿Acaso temía que los suyos no fueran lo suficientemente digna para conocerla? Pero pronto rechazó esa idea. Eduardo había demostrado siempre una seguridad y generosidad que no encajaba con la imagen de alguien que se avergonzaba de la pobreza. De hecho, él logró salir adelante y como gerente de un banco, ahora ayudaba a su familia. De repente, sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Eduardo la hacía feliz. Con él, todo cobraba sentido. Las conversaciones con su novio transformaban incluso los días más sombríos en momentos de claridad. Los paseos, las tardes tranquilas en casa, todo adquiría un nuevo significado. La vida era mejor. De repente, el sonido fuerte del piano la sacó de sus pensamientos. Ella entonces caminó lentamente. Todos los presentes la elogiaron al verla. El jardín estaba decorado con globos y serpentinas. La mayoría de los invitados eran amistades y familiares de la novia. Por parte de Eduardo, solo estaban presentes un par de amigos y ningún familiar. De hecho, los invitados observaban al novio con curiosidad. Era extraño verlo sin familiares. Algunos se preguntaban quién era y de dónde venía. Aunque tenía buenos modales y un porte atractivo, no pertenecía a los círculos más conocidos, y eso generaba dudas. Algunos cuchicheaban sobre si Estefanía había hecho lo correcto. Con su herencia y su buena posición, no debería haber elegido mejor. Aunque cualquiera que la mirara veía su sonrisa radiante y entendía que para ella esas preocupaciones no tenían importancia. Y finalmente, con emoción, ella y Eduardo se dieron el sí. Todos los invitados aplaudieron.
cuando los recién casados sellaron su unión con un beso apasionado. Ambos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Luego la atención se desplazó hacia la celebración. Las mesas se llenaban de platillos deliciosos y bebidas, mientras los presentes charlaban y reían. La música llenaba el salón de alegría y la gente se movía al ritmo, disfrutando del momento. Sin embargo, un par de ojos grandes y oscuros observaban desde detrás de un árbol. Eran de un niño delgado y desnutrido, con un pañuelo anudado en la cabeza y una bufanda que le cubría la boca. Su ropa rasgada y sucia contrastaba con el brillo y la elegancia de los invitados. Su presencia era tan inesperada como inquietante. Nadie sabía cómo había entrado, ni por qué estaba allí, solo y perdido en medio de tanta alegría. Con cautela, observaba todo a su alrededor. Finalmente, cuando todos se pusieron a comer, el menor caminó directo hacia Eduardo. Llevaba una pequeña bolsa de tela en la mano, y al llegar, la abrió con cuidado, dejando ver un juego de cartas viejas y desgastadas. «Señor, ¿quiere que le lea las cartas?», preguntó con seriedad. «Puedo decirle cosas sobre su futuro». Un guardia quería retirarlo. Sin embargo, Eduardo le dijo que no era necesario. Los invitados que estaban cerca dejaron de hablar y miraron la escena con atención. El novio lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras Estefanía miraba al niño sin saber qué decir. Eduardo, pensando que el menor solo pedía limosna, sacó unas monedas de su bolsillo con una sonrisa. Los invitados comenzaron a rodear la escena, observando en silencio, atraídos por el extraño comportamiento del niño, quien sin decir una palabra, sacó un mazo de cartas viejas de su bolsa y las desplegó frente a él con movimientos rápidos. Con una mirada profunda, el niño tomó una carta al azar, la miró detenidamente antes de alzar la vista hacia Eduardo. Encontró a una mujer maravillosa, señor, pero no encontrará la felicidad con ella. No porque ella no lo quiera, sino porque usted no es quien dice ser. Usted ha hecho muchas cosas malas, y por eso, ahora nada le irá bien, no importa cuántas veces lo intente. Lo único que le importa es el dinero. Los invitados, desconcertados, se acercaron para escuchar la conversación, y lejos de que alguien lo echara, todos estaban atentos al menor. El niño entonces sacó otra carta, la observó con gravedad y continuó. Estuvo casado antes, con mujeres ricas y poderosas. Exprime sus fortunas y luego las deja. La última fue dueña de una fábrica textil, pero su negocio quebró, y usted fue el único que salió ganando, aunque el dinero fácil se va rápido, y esta vez, señor, volverá a ocurrirle lo mismo. Esta vez no podrá engañar a la suerte. Un estremecimiento recorrió la sala. Los murmullos cesaron. Los ojos de Eduardo se agrandaron, incapaces de entender lo que estaba sucediendo, mientras Estefanía, al escuchar las palabras del niño, se quedó sin habla. No obstante, el menor sacó una última carta y la dejó sobre la mesa. Esto no es una advertencia, es el futuro, y este futuro no lo cambiará nadie. La sala se sumió en un silencio tenso, con los invitados esperando una respuesta de Eduardo. Sin embargo, él permanecía paralizado, sudando y con la mirada perdida. Cuando finalmente intentó hablar, su voz fue apenas un susurro. «¿Pero qué dices, mocoso? ¿Quién dejó que este niño sucio se colara? ¡Seguridad! ¡Échenlo de aquí!». No puedo creer que se haya permitido semejante falta de respeto, usar a un niño para inventar tales historias y arruinar un día tan importante. «¿Quién pudo hacer esto?», dijo mirando a los presentes. La gente comenzó a murmurar, algunos dudando, otros buscando explicaciones. Nadie notó cómo el pequeño, en silencio, se deslizaba hacia la salida, mientras los murmullos y las miradas incrédulas invadían el lugar. No obstante, uno de los presentes trató de animar la situación. «Vamos, amigo, debe ser algún niño vagabundo de por allí. No hay que creer en sus palabras, tal vez solo quiso comida, y como nadie se la dio, pues trató de arruinar la fiesta. Pero ya pasó, mejor sigamos con la celebración». Las personas pronto cambiaron, y fue así como la boda siguió su curso hasta la madrugada. No obstante, para Estefanía, las palabras del niño seguían retumbando en su mente. ¿Era una cruel broma o algo más? Nadie podía saberlo. Por alguna razón, ella no sabía qué pensar. La última en quedarse fue Renata, su amiga. «Bueno, ya se fue todo el mundo», comentó mirando hacia las mesas vacías. No obstante, Estefanía seguía absorta en sus pensamientos. «¿Acaso sigues pensando en lo que ese niño comentó?». Estefanía, intentando mantener la calma, asintió con esfuerzo. «Un poco, es que es muy raro.
Jamás imaginé que algo así pasaría en mi boda. Bueno, sí fue algo que causó asombro. En fin, ¿has visto a Eduardo?, preguntó Estefanía. No lo sé, sería bueno que lo busques. Siguiendo el consejo de su amiga, Estefanía emprendió una búsqueda por los alrededores de la casa de campo, hasta encontrar a Eduardo en el patio trasero. Él estaba en una silla antigua, sumido en sus pensamientos y sin percatarse de su llegada. Su mirada se perdía en la oscuridad. ¿Qué haces aquí?, preguntó Estefanía acercándose. Eduardo se sobresaltó ligeramente antes de responder. Nada, solo pensaba sobre este día. Ha sido increíble, pero las palabras de ese niño me han dejado impactado. La mujer se sentó a su lado y le tomó la mano. A mí también me ha afectado, admitió, pero ya es tarde. Vamos a descansar, pronto amanecerá. Eduardo asintió, y juntos se levantaron para regresar a la casa, dejando atrás la noche y sus preocupaciones. No obstante, Estefanía no pudo dormir. Ella no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. ¿Quién podría haber enviado a un niño para hacer algo tan cruel? Tal vez solo quería atención, aunque un pequeño no podría haber inventado todo eso. ¿Acaso se había presentado por alguna razón? Pero, ¿cómo encontrarlo? Estefanía no había tenido tiempo de tomarle una foto, ni siquiera de mirarlo bien. El niño era pobre, dar con él sería realmente difícil. Quizá con suerte pudiera obtener más respuestas. Unos días después, Estefanía recorrió los barrios cercanos, buscando al niño que había aparecido en su boda. No tuvo suerte, pero no se rindió. Sabía que podía encontrarlo. Esa noche, al llegar tarde a casa, notó a Eduardo sentado en el sofá, esperándola con una expresión seria. ¿Dónde estabas? Todo el día desaparecida y sin responder a mis llamadas, dijo cruzando los brazos. Estefanía dejó su bolso sobre la mesa y respondió con firmeza. Estuve en el parque, esperando ver al niño que estuvo en nuestra boda. Eduardo frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué? ¿Por qué lo buscas? ¿Qué importa lo que dijo? Solo era un niño callejero. Solo me gustaría saber por qué se apareció en nuestra boda y dijo todo eso, respondió Estefanía, mirándolo fijamente. Eduardo desvió la mirada, incómodo, y tras un breve silencio murmuró. Haz lo que quieras, pero no pierdas más el tiempo con tonterías. Eduardo se levantó y salió de la sala, sin mirarla de nuevo. Estefanía lo observó irse, pero no dijo nada. Había algo en sus palabras que la inquietaba más de lo normal, pero no quería enfrentarlo. En lugar de eso, subió a su habitación. Se dejó caer sobre la cama aún vestida. El cansancio la venció, cayendo en un sueño profundo. A la mañana siguiente, recordó la conversación con Eduardo, y eso la impulsó a encontrar a aquel niño. Repitió su recorrido por los mismos barrios, con el mismo resultado, nada. Sin embargo, Estefanía no iba a rendirse. Decidió que no iba a quedarse con esa frustración de encontrar respuestas, y no importaba a qué precio. Día tras día, recorrió incluso las calles más apartadas de la ciudad, esas donde los coches como el suyo no solían aparecer. Una semana después, completamente agotada, decidió dar un último intento. Caminó por las calles de la ciudad, sorteando la multitud, esperando ver a ese niño una vez más. Fue cerca de un parque donde finalmente lo vio. Él estaba tocando una flauta, mientras tenía un vaso en el suelo, con el que recogía las monedas que los transeúntes le dejaban caer, y agradecía a cada uno. «Hola», saludó Estefanía, acercándose con rapidez. «¿Me recuerdas?». El chico se asustó. «Señora, me debo retirar». «¿Tienes hambre?», preguntó la mujer, señalando una pequeña taquería a unos metros de ellos. «Venden unos tacos buenísimos. Invito yo». El niño asintió con la cabeza algo dudoso. «Ramiro, llevo días buscándote», dijo la mujer. «No creo que lo que ocurrió en la boda fuera una broma. ¿Puedes contarme qué te llevó a aparecer allí y decir lo que dijiste?». El niño dejó la tortilla en el plato y se limpió las manos en una servilleta. «Bueno», respondió, «ahora publican todo en internet y a nuestras cuidadoras les gusta el chisme. Les encanta saber la vida de la gente importante. Fue allí donde vi su foto, y junto a usted estaba ese hombre». Estefanía se inclinó hacia adelante. «¿Hablas de Eduardo?». Ramiro asintió. «¿Puedo pedir otro más?». La mujer aceptó. El niño entonces pidió un taco de carnitas al mesero. «Para usted es Eduardo, pero para mí era Felipe», continuó. «Mi papá murió cuando yo era un bebé. Durante muchos años mi mamá estuvo sola, y sin el apoyo de él, le resultaba difícil manejar la fábrica.
Entonces apareció Felipe. Mamá se alegró. Estaban juntos en todas partes, en el trabajo, en casa. La verdad, yo estaba un poco celoso de él, pero me alegraba que ella volviera a sonreír. Mientras hablaba, Ramiro miraba hacia la calle, parecía pensativo. Luego, Felipe desapareció, pronunció Ramiro con voz baja, y a mi mamá se la llevó la policía. ¿Por qué se la llevaron?, preguntó la mujer. El mesero llegó con el taco de carnitas, y el chico comía como si no hubiera un mañana, mientras Estefanía esperaba su próxima respuesta. No sé mucho del tema, mamá se volvió muy callada. Lo único que sé es que ella está pagando una condena que no debería, dijo. La alegría le duró hasta después de casarse. La fábrica quebró y culparon a mamá por haber puesto fin a la vida de ese hombre. Alguien llamó a la policía e informaron que encontraron el coche de Felipe en un sitio desértico. Estaba todo quemado y su cuerpo también. ¿Y por qué la culparon? Ramiro bajó la mirada y se tomó unos segundos antes de responder. Dicen que encontraron una carta dentro de la guantera del coche, murmuró. Felipe escribió que mamá y él discutieron la noche anterior. Decía que ella lo amenazó, que si no le entregaba el control de la fábrica, lo haría desaparecer. Estefanía frunció el ceño. Tu mamá no haría eso, ¿verdad? Ramiro negó con la cabeza. Ella es buena persona, jamás haría algo así. Pero la policía no le creyó, y usaron como prueba aquello. Dijeron que era la forma en que se protegía a Felipe, que había dejado la carta por si algo le ocurría. Fue lo que más pesó para condenarla. Sí es cierto que discutieron un día antes de eso, pero nunca creí que ella pudiera hacer algo así. Y luego vi la foto de él junto a usted en las redes, y todo tuvo sentido. Se aprovechó de mi mamá, se gastó hasta el último centavo, dejándola en la quiebra, y ahora quiere el suyo. Por eso vine a advertirle, por suerte ese hombre no me reconoció, continuó. Sentí pena de que usted viviera la misma situación que mi mamá. Estefanía se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Ramiro, voy a ayudar a tu mamá, dijo, pero necesito saber cómo se llama y dónde está. Elvira Rodríguez, respondió rápidamente Ramiro. Está recluida en el sur. Estefanía asintió. Sacó un bolígrafo y una servilleta para anotar la información. ¿De verdad puede ayudarla?, preguntó Ramiro con esperanza. Haré todo lo posible, respondió la mujer. Al salir de la taquería, el día comenzaba a oscurecer. Estefanía llevó al niño al orfanato y luego se dirigió a su coche. Estaba decidida a descubrir la verdad sobre Eduardo y a ayudar a la madre del niño. No podía creer que él hubiera sido capaz de hacer eso. Un sentimiento de tristeza la invadió. Pensar que para ella, él era un hombre único y maravilloso. Decidió comportarse con él, como si no hubiera sabido nada, y al día siguiente, Estefanía emprendió el viaje hacia el pueblo, y buscó la penitenciaría cercana, con muchas preguntas en su cabeza. ¿Qué pasaría al verla? ¿Podría demostrar la inocencia de la madre de Ramiro? Solo el tiempo lo diría. Estefanía apretó el volante mientras conducía hacia la prisión. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era exactamente Eduardo? ¿Y quiénes habían fingido ser sus padres en la llamada telefónica? Al llegar a la prisión, Estefanía se encontró con una guardia impaciente. Lo siento, señora, le dijo. Las visitas deben programarse con anticipación. No podemos hacer excepciones. La mujer suspiró y sacó su teléfono. Necesitaba ayuda, por lo que marcó el número de una amiga de la familia, quien tenía conexiones con la policía. «Querida, ¿qué pasa?», respondió la voz familiar de la mujer. «Necesito su ayuda, tía Eugenia», explicó Estefanía. «Estoy en la prisión, intentando ver a una mujer llamada Elvira Rodríguez Gómez, pero no me dejan pasar». «No te preocupes, querida», dijo la señora. «Haré algunas llamadas». Estefanía esperó, caminando de un lado a otro en el frío pasillo. Finalmente la puerta de hierro se abrió y la guardia la llamó. «¿Estefanía? El médico de la prisión saldrá a verle». De repente, un hombre delgado y anciano la atendió. «La señora Rodríguez está grave», dijo. «Tiene sus pulmones comprometidos a causa de una fuerte infección. Necesita estar en cuidados intensivos. Ahora solo la mantenemos con medicina, pero no sabemos hasta cuándo podrá resistir». Estefanía preguntó. «¿Puedo verla?» «No lo creo», respondió el médico, «pero si desea ayudar, debería traer todo lo que está en esta receta y pedir con urgencia una transferencia a un hospital. Aquí ya no podemos hacer más por ella, y si no recibe apoyo, ella podría perder la vida».
Estefanía sintió un nudo en la garganta. Sabía que rescatar a Elvira implicaría un alto costo, pero no lo dudó ni un segundo. Recordó las palabras de su abuela: si está en tus posibilidades, ayuda al prójimo sin condición alguna. Haré todo lo que esté a mi alcance, afirmó. El médico le entregó un presupuesto detallado. Llevémosla de inmediato al centro de salud más cercano. Yo me encargaré de todo lo demás. El médico, comprendiendo que ella quería ayudar, asintió. Y mientras la ambulancia se alejaba, Estefanía se aferró a la esperanza de que se recuperaría. El tiempo parecía detenerse en la sala de espera. Después de algunas horas, al fin, las puertas se abrieron y un médico, que parecía estar muy exhausto, se acercó. ¿Sobrevivirá?, cuestionó Estefanía. La paciente se encuentra en una situación delicada, respondió el médico con compasión. La TBC hizo que un pulmón colapsara y el otro esté comprometido. Estamos haciendo todo lo posible para controlar la infección y evitar complicaciones. Su cuerpo es joven y tiene la capacidad de recuperarse, pero el proceso será largo y complejo. La hemos trasladado a cuidados intensivos para brindarle la mejor atención posible. Mientras tanto, su pronóstico es reservado. De repente, alguien llamó al doctor por el altavoz. «Doctor Bueno, acercarse urgente al quirófano». «Bien, debo retirarme. Cualquier cosa puede llamar al hospital. Vaya a casa». «Espere, ¿necesita algo más?», preguntó la mujer. «Tenemos lo que hace falta, y el equipo médico está capacitado. Sé que desea hacer todo lo posible por su recuperación, pero hay que ser pacientes. A veces, la medicina llega hasta donde puede, y el resto depende de fuerzas que escapan a nuestro control. Si usted es creyente, por favor rece». «Lo entiendo», suspiró Estefanía. «Este es mi número. Si algo ocurre o necesita algo, avíseme de inmediato. No importa la hora». El médico le dio una sonrisa breve pero reconfortante. Con un apoyo como el suyo, su paciente tendrá las mejores posibilidades. Le mantendré informada. Cuando Estefanía llegó a casa pasada la medianoche, Eduardo no estaba. Sintió un inesperado alivio al no tener que lidiar con su presencia. Se dejó caer en la cama, agotada, y por primera vez en días durmió profundamente. Al día siguiente, notó nuevamente la ausencia de Eduardo. ¿Acaso se había ido al darse cuenta de que algo no andaba bien? Era posible, pero una cosa era clara. Si no hubiera intervenido ayer, Elvira probablemente no estaría con vida. Ahora era el turno de resolver los siguientes pasos. Estefanía se organizó. Primero, debía visitar a un amigo suyo, quien era abogado. Lo necesitaría si quería sacar a Elvira de la prisión en cuanto mejorara. Además, recordó que debía informar a Ramiro sobre el estado de su madre. De hecho, no podía seguir dejándolo allí. Tenía que sacarlo del orfanato antes de que sus escapadas le metieran en problemas mayores. Desayunó, se puso al volante y salió. Cuando llegó a la oficina del abogado y le explicó todo, el hombre levantó las cejas, incrédulo. El regreso de entre los muertos de su esposo cambia completamente la situación legal. Lo principal es que ella se recupere y pueda dar su testimonio. El abogado hizo una pausa antes de añadir: «Mientras tanto, deberías denunciarlo. Podría ser que su nombre no sea el que dice ser. Cuanto más antes, mucho mejor». Estefanía asintió, agradeció y salió. Aún quedaba mucho por hacer, pero cada paso la acercaba más a la verdad y a la justicia. En ese momento, quería hablar con alguien que la comprendiera. Pensó en su amiga Renata, pero pronto descartó eso. Temía que ella pudiera contar todo y que Eduardo finalmente escapara. En la comisaría, para su sorpresa, su denuncia fue tomada con seriedad. Al parecer, Eduardo, o quien fuera en realidad, no era un desconocido para ellos. Escucharon atentamente su relato, tomaron las declaraciones y estaban por movilizarse para localizar al sospechoso cuando una llamada telefónica cambió drásticamente el curso de los acontecimientos. «Señora Estefanía», gritó una voz aterrada al otro lado de la línea. «Su casa está en llamas. El fuego es enorme. Ya han llegado bomberos, pero no logran controlarlo. ¿Hay alguien adentro?» «No lo sé. Parece que todos logramos salir, pero su esposo. Lo vi hace media hora y ahora no sé dónde está. Venga rápido, no sabemos qué hacer». Y sin perder un segundo, Estefanía se dirigió a casa a toda velocidad. A medida que se acercaba, divisó un gran humo negro elevándose hacia el cielo. El incendio era mucho peor de lo que había imaginado. Al llegar, la escena era devastadora.
Su hogar, el que había construido su padre y donde ella misma había crecido, estaba reduciéndose a cenizas. La mujer se quedó inmóvil y horrorizada viendo aquello. Una vez que las llamas fueron controladas y el humo se disipó, un bombero se acercó a Estefanía, quien parecía realmente agotado. El incendio está contenido, pero el daño es significativo, informó. ¿Ha sabido algo de su esposo? Estefanía negó con la cabeza. No. ¿Qué pasa?, preguntó con nerviosismo. Encontramos restos en la sala de estar. Está irreconocible, aunque un objeto en la mano podría ser clave para la identificación. La policía necesita hablar con usted. Según algunos testigos, creemos que es su esposo. Estefanía se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Su mente se llenó de pensamientos confusos. Sin poder articular una palabra, asintió con la cabeza y se alejó, buscando un refugio temporal. La mujer no sabía cómo lidiar con todo esto y parecía realmente extraño. Durante la noche, después de haber reservado un hotel, ella no lograba conciliar el sueño y pasó horas reflexionando sobre lo sucedido. ¿Era posible que Eduardo se hubiera dado cuenta de sus acciones y escapado de la justicia, dejando a otra persona en su lugar? Confundida, al día siguiente se dirigió a la comisaría en busca de respuestas. Al estar allí, un agente la atendió y la invitó a sentarse. Espere un momento, hablaré con mi superior. Mientras aguardaba, ella escuchó una conversación a través de la puerta que estaba entreabierta que la heló la sangre. Señor, afuera está la mujer de la casa que se incendió. Busca información. Fernández, estoy ocupado ahora. Además, ese caso es muy difícil de resolver. ¿Cómo probaremos que ese cuerpo es realmente de su marido? Ni siquiera podemos sacarle una ADN. Con este tipo de delincuentes nunca se sabe. Fácil, y puso a algún indigente a incendiarse. E investigar será muy difícil. Será mejor archivar el caso y olvidarnos de todo esto. Ocúpese usted de la mujer. Dígale que es su marido y se acabó. La noticia la dejó helada. No podía creer lo que acababa de escuchar. La posibilidad de que Eduardo hubiera burlado a la justicia una vez más la llenó de rabia. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, se levantó y se secó las lágrimas. No permitiría que se saliera con la suya. Ella misma encontraría las respuestas. El oficial regresó con una expresión nerviosa y dijo: «Este anillo es lo único que quedó del cuerpo». Estefanía, ¿podría confirmar si esta joya pertenecía a su marido? Ella tomó el anillo, casi deformado por el fuego, y lo examinó detenidamente. Sí, lo reconozco. Las marcas en los bordes son inconfundibles. Levantó la mirada hacia el policía. ¿Cree que mi esposo murió en el incendio? El hombre asintió ligeramente, evitando el contacto visual. Hay grandes razones para sospecharlo. Además, las características de la persona encontrada es la misma que la de su esposo, por lo que cerraremos el caso. Pero mi marido ya fingió su muerte una vez. Podría haberlo hecho de nuevo. Mire, no se preocupe, este es mi número. Llámeme, yo veré qué puedo hacer, respondió con interés. Estefanía lo miró, captando al instante la situación. La ingenuidad aún brilla en sus ojos, reflexionó. Aún es un buen policía, pero el sistema tarde o temprano terminará corrompiéndolo. Ella mantuvo la serenidad y solo comentó: «Gracias por la información». Más tarde, mientras visitaba a Elvira en el hospital, Estefanía decidió no pensar mucho en las cosas. Notó que la madre de Ramiro se recuperaba tras una larga estancia. Parecía más animada. «El doctor me contó todo lo que has hecho por mí. De verdad no sé cómo podría agradecerte. Eres un ángel. No te preocupes. Tu hijo hizo mucho más por mí. Esto es lo menos que puedo hacer. Recupérate, porque él te necesita». Estefanía, finalmente, le reveló lo que había hecho su hijo. También le aseguró que juntas encontrarían la manera de hacer que ese hombre pagara por sus malas intenciones y evitar que lastimara a otras mujeres. «Gracias», dijo la mujer, con una sonrisa. Conversaron un poco más y luego se despidieron. Estefanía prometió regresar pronto. De hecho, pocos días después, Elvira recibió el alta. Estefanía y el pequeño Ramiro fueron a verla. Madre e hijo se volvieron a unir después de 4 años. Fue un momento único y triste a la vez. Luego volvieron a casa. La recuperación de Elvira fue un verdadero milagro. De hecho, ella le mostró una foto de Felipe. Estefanía lo reconoció de inmediato. «Él debe estar en alguna parte», le dijo.
Ambas se despidieron, pero el destino aún tenía sorpresas reservadas para ellas. Semanas después del incendio, Estefanía y Elvira se citaron en un pequeño café para hablar sobre cómo se encontraban. Elvira todavía estaba débil, pero agradecía el apoyo de Estefanía. Mientras charlaban, un hombre entró al local. Llevaba un sombrero oscuro y gafas de sol, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, su andar nervioso llamaba la atención. Estefanía lo reconoció al instante. «Ese es el porte de Eduardo», comentó. «¿Lo viste?», murmuró inclinándose hacia Elvira. La mujer asintió lentamente. «Vaya, no estoy tan segura, pero puede que sí». En lugar de enfrentarlo, Estefanía decidió actuar con cautela. Sacó su teléfono y fingió escribir un mensaje, mientras alertaba discretamente a la policía. El hombre pidió un café y se sentó cerca de la ventana, observando a la gente pasar. De repente un camarero tropezó a su lado, derramando parte de la bebida sobre Eduardo. El hombre se levantó de un salto, quitándose las gafas y dejando al descubierto su rostro. «¿Qué te pasa, inútil? ¿No miras por dónde caminas?» «Es él», exclamó Elvira poniéndose de pie. Eduardo, al darse cuenta de que lo habían identificado, salió corriendo, dejando su café y su sombrero. Estefanía no lo pensó dos veces y salió tras él. «¡Detente!», gritó, mientras Eduardo empujaba a los transeúntes para abrirse paso. Elvira, aunque menos ágil, pidió ayuda a los demás clientes. Pronto, varias personas se unieron a la persecución. Eduardo corrió hacia un callejón, pensando que podría escapar, pero al final del pasaje, una patrulla lo interceptó. Raimundo Ortiz, alias Felipe González o Eduardo López, ex convicto, que salió por falta de pruebas, acusado de suplantación de identidad, fraude a gran escala y posible involucramiento en desapariciones no esclarecidas, anunció el agente Fernández al esposarlo. «Llevamos tiempo buscándote». Estefanía y Elvira llegaron justo a tiempo para verlo ser conducido al auto policial. «Pensaste que podías engañar a todo el mundo», le dijo Estefanía con frialdad, «pero al final, la verdad siempre sale a la luz». «Malditas, debí haberlas incendiado junto con esa casa, par de víboras, ya verán. Saldré y me las cobraré». «No lo creo», dijo el policía. «Te darán cadena perpetua, me encargaré de eso. Ya súbete de una vez». Eduardo no respondió, solo bajó la cabeza mientras los oficiales lo llevaban. Ambas mujeres se dieron un abrazo, marcando el final de esta historia. Tras todo lo vivido, Estefanía se fue de viaje con su amiga Renata, a quien le contó todo. Quería simplemente alejarse de casa. Pasaron algunos años antes de su regreso, más tranquila y con claridad en su mente. De vuelta encontró a Elvira con una vida renovada, su hogar lleno de alegría, Ramiro convertido en un joven responsable y el doctor bueno a su lado como pareja. En Navidad, Estefanía fue invitada a cenar con ellos. Durante la cena, Ramiro, que ya no era el niño tímido de antes, se acercó a ella con una sonrisa llena de gratitud. «Si no fuera por ti, mi vida habría sido muy distinta. Me enseñaste que siempre hay personas buenas. Gracias por todo». Estefanía le sonrió y le puso una mano en el hombro. «Gracias a ti más bien, porque me abriste los ojos y porque has sido muy fuerte. Ramiro, a veces necesitamos detenernos y creer que siempre podemos empezar de nuevo, y tú lo hiciste. Estoy muy orgullosa de ti». Si esta historia te llegó al corazón, por favor, no olvides darle un pulgar arriba, compartirla con tus seres queridos y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo juntos. Mi nombre es Gustavo Valés, y recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo. Nos vemos en el próximo video.